Profesores, buenos días, padres de familia y alumnos en general. Mi nombre es Olenka Morales, soy de quinto de secundaria del NAI 525 y esta semana he desarrollado el paper de implementación de Dionella saccharensis para disminuir la contaminación por plásticos en el mar de Chimbote en Santa, en Ancash. Mi variable independiente es la implementación de Dionella saccharensis, que es una bacteria, y mi variable dependiente es la disminución de la contaminación por plásticos. Esta semana ANEL 525 desarrolló el tema eje de equilibrio y elasticidad, que se enfocó básicamente en el estudio de lo que es la estática. Para que exista ello, las fuerzas netas que actúen sobre un cuerpo tienen que ser igual a cero. Puede ser mediante lo que es el MRU, que es una velocidad constante, y también mediante el equilibrio. Lo que nos dice la ley de la presión de Pascal es que cuando el volumen del agua está a un mismo nivel, cuando un cuerpo es ingresado o se sumerge, lo que pasa en él es que va a aumentar de tal manera de que el peso que ha ingresado es igual al peso que va a aumentar el volumen del agua. El ejercicio que yo he desarrollado es el 11.31, que nos habla sobre la comprensión de un hueso a cierta presión atmosférica. En la parte A nos habla que en la presión atmosférica considera que aumenta del 1.0 por 10 a la 5 pascales, en lo cual se ve que nos dan un dato que son 15 gigapascales por 0.10%, que sería la presión ejercida. Para ello utilizamos una ecuación donde se ve el aumento de la presión del agua, que en este caso sería 10.9, por la conversión de ello, que sería 0.0010, y tenemos 150 atmósferas. Atmósfera es otra unidad en la cual se puede medir la presión, ya sea se puede utilizar los pascales o S, según el sistema internacional. En la parte B nos piden hallar a qué profundidad. Profundidad es sinónimo también de lo que es altura, lo cual se representa en esta ecuación con la letra H. Al ya tener la presión, vemos que B representa densidad, G representa gravedad. Entonces, al tener ya la presión obtenida, se multiplica por lo que es la densidad, que es igual a 9.8, que es la gravedad que menciona el libro, por la altura. Esto nos da una cifra de 1.530 metros, pero en el libro nos piden aproximadamente hallar esta cifra en kilómetros, y al convertirlo da 1.5 kilómetros. La actividad de esta semana es el Día Mundial de los Océanos, que tiene como lema en este año unos océanos sanos, un planeta sano, lo cual tiene como principal objetivo ver o disminuir la contaminación por plásticos. ¿Por qué se ha enfocado este año en este tema? Analizándolo un poco, el plástico es un material que se demora en degradar aproximadamente de 100 a 1000 años, lo cual nos va a generar un problema constante en los océanos. Y no solo ello, sino que trae llevando a la cadena alimenticia marina. Es decir, que no solo lo adquiere el ser humano mediante lo que son peces, sino también por lo que es la flora encontrada en ello, ya sea el plancton y el fitoplancton. En Chimbote yo me enfoqué básicamente porque la bahía Ferrol se ha encontrado aproximadamente de 45 a 54 millones de basura, en la cual he identificado algunas especies que se han visto más afectadas y que son más concurrentes en Chimbote. En el caso del picudo, en el caso de la navajuela, que es un tipo de concha, en el caso de la anchoveta, que es muy usada debido a que en Chimbote se encuentran las principales fábricas de harina y aceite de pescado en el país. Las sardinas, las algas, el plancton, como mencioné antes, las esponjas y el dorado. Todas estas especies, excepto el dorado, son de aguas frías. En cambio, el dorado es prácticamente en aguas calientes, sino que se ha visto más concurrente debido a lo que es el fenómeno del Niño. La contaminación por plásticos
básicamente de PET, porque es el compuesto químico más utilizado para lo que es la elaboración de lo que son los envases. Entonces, esto genera problemas debido a que el pez es enredada en su comida, lo cual genera que las esponjas, que es un tipo de poríferas, la absorban de tal manera que absorben microplásticos, incluyendo los peces que se han encontrado en algunos estudios residuos de pequeños microplásticos de PET dentro de la cavidad estomacal. Para ello yo propongo la depuración de residuos sólidos en las aguas marinas utilizando la Ideonella sacaiensis. La Ideonella sacaiensis es una bacteria que ha ido evolucionando en los últimos 75 años. De esta manera, debido a que, como se sabe, en los últimos estudios, el PET se hizo masivo en los últimos 70 años. Y este es el tiempo que ha hecho la bacteria para que utilice este residuo como su principal fuente de carbono, es decir, de nutrición anaerobia. El proceso que yo dibujé aquí es un proceso general que se utiliza para lo que es la purificación de aguas, ya sea en una planta de tratamiento, debido a que no se genera, no se va a echar, entre comillas, la bacteria directo al mar, sino necesita un proceso especializado de control para que este pueda funcionar. El primer proceso, decantación. Decantación se refiere a la separación de los metales pesados y de las sustancias dañinas que se encuentran de forma líquida en el agua. Después de ello se ve el espesamiento. El espesamiento por gravedad va a llevarnos al siguiente paso, que es el que más me importa en este caso, que es el reactor biológico y la digestión bacteriana. En la digestión bacteriana se ve la descomposición ya del plástico. Lo que ocurre aquí es que actúan dos enzimas. Por un lado tenemos a la petasa y por otro lado a la methidrolasa. Estos nombres se deben a los compuestos que ambas van a descomponer. La bacteria actúa por activación por sustrato, es decir, que en la presencia del PET, esta se va a activar liberando la petasa, que es la primera enzima, para que lo pueda descomponer a MET, que es un compuesto mucho menos complejo, y después del MET se ve la descomposición del etilenglicol y del ácido dicarboxílico, específicamente el ácido teraftálico. Después de ello, en el reactor biológico, para que estas bacterias puedan descomponerlo de manera adecuada, se necesita una temperatura específica, que en este caso serían 30 grados Celsius. Y también necesitan básicamente este compuesto ya mencionado antes. A partir del MET se obtienen dos compuestos, el etilenglicol, que es el primero, y el segundo, que es el ácido dicarboxílico. El etilenglicol básicamente es utilizado o se puede utilizar como disolvente o anticongelante, y el ácido dicarboxílico es utilizado básicamente como congelante. Después de ello se ve el otro proceso, que es la derivación, que ya es la obtención del agua ya purificada y va a hacer que circule todo ello de manera que pueda favorecer al reactor y todas esas condiciones que necesita. Y por último tenemos la recirculación de fangos y secado de fangos. Fango es una palabra técnica para denominar a lo que es el lodo, y este lodo es obtenido a partir del agua contaminada. En el lodo se encuentran los microbios o los microorganismos que pueden ser favorables o no. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.